Hey, hola, ¿cómo están amigos de YouTube? Soy Héctor y estas son todas mis redes sociales. Espero que estéis muy pero que muy bien. Hoy lo que vamos a hacer es algo muy interesante, que es el movimiento en cuadrículas, que es básicamente una mecánica que es genial para todo tipo de juegos RPG en 2 dimensiones. Simplifica mucho la tarea de programación y es algo que se ve muy natural porque es a lo que ya estamos acostumbrados. Es más o menos esto, es el movimiento de tipo Pokémon de toda la vida. Y bueno, quédate conmigo si quieres saber cómo se hace. Bien, para empezar vamos a comenzar con este pequeño escenario que, bueno, algunos recordarán del tutorial de cómo hacer un juego como Pokémon, que es un tutorial que se ha quedado un poco obsoleto ya a estas alturas, y justamente por eso he decidido traer este pedacito de esa serie de videotutoriales, que es cómo hacer un movimiento en cuadrícula, que me parece que es algo súper útil y que queda súper bien en RPG, sobre todo en los que son así en 2D, me parece que es muy muy útil. Entonces, para empezar, bueno, aquí no tengo ninguno de los scripts, solamente tengo las animaciones y bueno, y los sprites. Las animaciones son las que trae el personaje de Red por defecto, el movimiento y tal. Lo único que tienen de raro estas animaciones, o de inusual, es que aquí no tienen el has exit time, o sea que el cambio es muy brusco entre animaciones, entre estados, dentro de la máquina de estados, que es exactamente lo que queremos. Y aquí en las settings tienen un fixed duration, que es 0 y 0. Eso es para que el cambio entre animaciones sea lo más abrupto posible y que no haya interpolaciones entre frames ni nada parecido. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a crear un script. Yo aquí lo tengo ya creado y bueno, vamos a simplemente vamos a poner algunas variables. Lo típico, la animación, el animator. Vamos a poner también una variable llamada target position, que es hacia dónde queremos ir. Y bueno, también vamos a crearnos un enum, una clase del tipo enum, que simplemente es eso, nos dice si estamos mirando hacia arriba, hacia abajo, izquierda, derecha. Es simplemente eso. Y aquí ya tenemos todo listo para empezar. Bueno, lo primero que vamos a hacer es que vamos a setear estas variables. En el start vamos a poner qué es el anim, qué es el target position, que en este caso es hacia dónde va a ir el personaje. En este caso en concreto, este va a comenzar siendo la posición del personaje, y la dirección, que va a ser hacia dónde está mirando nuestro personaje, que es lo que le vamos a enviar a la máquina de estados. En este caso, como nuestro personaje empieza mirando hacia abajo, vamos a utilizar eso. Entonces vamos a irnos al update y vamos a empezar a hacer un poco de magia. Entonces es esto, vamos a hacer un vector 2 que tenga tanto el eje horizontal como el eje vertical de los controles. Entonces vamos a preguntar, primero que nada, si este axis direction es igual a 0. Vamos a poner, si esto es distinto de 0, entonces vamos a hacer cosillas, como por ejemplo movernos. Aquí es vector 2. Y también vamos a preguntar además, si todavía no hemos llegado a la target position, entonces no recibamos más controles, simplemente esperemos hasta llegar y ahí sí a darle una nueva target position. Entonces aquí adentro vamos a empezar con lo bueno. Tenemos que saber hacia qué eje nos vamos a mover, X o Y, o sea, arriba, abajo o izquierda, derecha, solo uno de los dos. Entonces lo que vamos a hacer es que si axis.direction X es mayor que axis.direction Y, pero bueno, es que axis.direction puede ser tanto positivo como negativo, así que vamos a poner esto entre mat.absoluto para que solo nos dé valores positivos, y aquí lo mismo. Aquí le estamos dando prioridad a un eje, le estamos dando prioridad al eje Y, pero bueno, no importa tanto. Es mejor eso a que se mueva en diagonal, aunque también podríamos hacer un sistema en el que se mueva en diagonal, pero necesitaremos más sprites y más de todo. Y bueno, aquí else, tal. Entonces aquí, si axis direction X es mayor, significa que nos vamos a mover en el eje X. Entonces vamos a preguntar if axis direction X es negativo, o sea es mayor que 0. Y vamos a hacer lo mismo con esta parte, con esta zona del código. En realidad son varios if anidados, no hay ningún problema con eso. Y bueno, si axis direction X es positivo, o sea es mayor que 0, significa que nos estamos moviendo a la derecha. Así que direction es igual a direction.right. Aquí es direction.left. Aquí es direction. Como es mayor que... Bueno, es .up, spoiler alert, y aquí es .down. Bien, ya con esto nuestro personaje sabe hacia qué dirección se va a mover y tal, pero todavía no es suficiente. Necesitamos cambiar el target position. Entonces target position más igual vector 3.right. Esto depende del eje de referencia que estemos usando.
pero bueno, generalmente va a funcionar. Aquí es menos vector3.right. Podría ser vector3.left, pero en realidad tampoco igual. Entonces, si tú tienes dudas sobre cuáles son tus coordenadas, puedes fijarte que aquí hacia arriba es y positivo, o sea, up, y hacia la derecha es x positivo, o sea, right. O sea que lo estamos haciendo de manera correcta. Entonces aquí, fuera de este condicional, vamos a poner que nuestro personaje se dirija hacia target position. Para ello necesitamos saber a qué velocidad se va a desplazar. Vamos a ponerle aquí un public speed. Y bueno, vamos a ponerle que se desplace a 5 unidades por segundo. Entonces lo que vamos a hacer es que transform.position va a ser igual a vector3.moveTowards, o sea, moverse hacia. Y le vamos a poner que el lugar actual en donde está es transform.position. El lugar al que queremos ir es target.position. Y distance delta es como la velocidad. De hecho es la velocidad. Va a ser velocidad multiplicada por time.deltaTime, que ya sabemos que es la forma que tiene Unity de medir el tiempo, para que sean unidades por segundo. Entonces ese es un buen truco para recordar. Entonces vemos que ya deberíamos estarnos moviendo. Vamos a probarlo. Vemos que efectivamente, aunque vaya que 5 es un número bastante grande, vamos a ponerle, yo que sé, 2. Más o menos. 1, a ver. Ok, 1 es bastante lento. Bien, este está bastante bien. Con 1.5 unidades por segundo está bastante bien. Pero vamos a ver algo, que si nosotros nos estamos moviendo de esta manera, pues podemos chocar con los objetos y vamos, salirnos. Y bueno, eso es algo que no queremos, no necesitamos. Entonces vamos a detectar las colisiones. Pero ¿cómo detectamos las colisiones con este sistema si estamos moviéndonos con towards en lugar de movernos con, yo que sé, con rigid body o algo así? Bien, lo interesante de esto es que podemos literalmente chequear lo que hay frente al personaje. Y bueno, es algo bastante interesante. Se puede hacer con el Raycast. Se puede hacer con Raycast en 2D. En este caso, como todos nuestros colliders son en 2D, utilizamos Raycast 2D. Entonces vamos a ver cómo podemos hacer esto. Vamos a poner un método que devuelva un booleano. Vamos a poner que sea check collision. Y bueno, este método no es necesario que lleve parámetros, así que podemos hacer un getter. Entonces es simplemente esto. Vamos a retornar este valor. Entonces vamos a crear un Raycast. Entonces vamos a crear un Raycast hit. Tiene que ser 2D, ojo. Vamos a ponerle RH. Entonces, physics 2D.Raycast. El origen va a ser transform.position. Y la dirección va a ser la dirección la dirección que estamos utilizando. Que bueno, obviamente no la podemos poner aquí así como así. Entonces la dirección vamos a poner if. Vamos a poner aquí un vector 2 dir, así una variable temporal. Entonces dir es igual a vector3.up. Bueno, vamos a ponerle aquí down. Vamos a utilizar los nombres ya que estamos. Entonces si es down, es down. Entonces ya tenemos esto. Y bueno, la dirección va a ser simplemente dir. Ok, nos dice que dir es una variable, un asignado. Supongo que es lo que me gano. Ok, aquí me he dado cuenta que he hecho una tontería, y es que he puesto vector 3. Para el 2D Raycast tiene que ser vector 2. Aquí da un poco igual, pero igual vamos a cambiarlo. Y aquí también. Así nos ahorramos un pequeño byte. Entonces, aquí vamos a poner el Raycast que habíamos puesto antes. Bueno, el distance 1, siempre es 1. Y a ver si tenemos un solo... ok, aquí el Raycast va así. RH es igual a esto. Algo que me interesa bastante hacer es tener una layer mask que va a ser la que va a detectar las colisiones con obstáculos. Entonces,
Bueno, esta layer más, lógicamente, debe ser pública, así como la velocidad. Y listo, ahí la tenemos. Entonces aquí vamos a ver cuál tiene layer más. Este overload no sirve. Ok, se llama obstacles. Listo. Entonces lo que vamos a retornar aquí, bueno, en lugar de esto vamos a retornar rh.collider es diferente de nulo. Entonces si es diferente de nulo, significa que estamos colisionando con algo. Entonces aquí esto solo se va a ejecutar if cheCollision, perdón. Entonces vamos a ponerlo así. Y bueno, vamos a probar qué tal está esto. Entonces, ok, aquí está recibiendo. Entonces es si no. Si no, si no. Si no. Si no hay una colisión. Perdón, aquí otra vez. Hay que poner la layer más, que va a ser obstáculos. Para crear una layer más, simplemente vamos a add layer y aquí la creamos. En este caso tenemos obstacles y hierba alta. Entonces, ahora sí, bueno, aquí los árboles tienen la layer obstacles o obstáculos y el NPC también. Así que bueno, vamos a ver qué tal. Entonces vamos y vemos que no podemos atravesarlo y tampoco podemos atravesar los árboles. Sin embargo, la hierba que está en otra layer sí la podemos atravesar con total normalidad. Bien, ya con esto ya terminaríamos, pero quiero mostrar cómo utilizar el animator o la máquina de estados de animaciones. Y bueno, la verdad es que es bastante fácil. En esta simplemente tenemos 4 estados totalmente conectados. Ya en un futuro explicaré qué son las máquinas de estado y tal, pero bueno, si sabes utilizar Mecanim, pues será bastante fácil. Entonces, dependiendo de la dirección, vamos a estar en uno de los 4 estados. Y en caso de que estemos en un estado y se cambie la dirección, vamos a cambiar en todos los demás. Entonces vamos a intentar con esto. Entonces, anim.setInt, que va a ser la dirección. Ojo con las mayúsculas y minúsculas. Y el número va a ser, bueno, podemos convertir direction en un número, en un entero, de esta manera. Y ok, vamos a ver cómo queda. Voy a poner el animator a un lado para ver cómo va quedando los parámetros y tal. Ok, ahí podemos ver la dirección y vamos a ver qué tal. Si le damos hacia arriba, vemos que cambia la dirección. Si le damos hacia la derecha, cambia la dirección, y hacia la izquierda también. Y vemos que, bueno, ahora se mueve bastante bien. Ok, y ya esto sería todo por el movimiento en cuadrículas. Espero que os haya interesado. Para lo de que sigue caminando incluso cuando está parado, pues habría que cambiarlo aquí adentro del Mecanim. Habría que poner un estado en donde la velocidad sea 0 y tal. Pero bueno, ya creo que eso se sale un poco de lo que vendría siendo el tutorial. Ya tenemos las colisiones, tenemos el movimiento en cuadrícula. Y bueno, esto sería todo. Ya sabes, si te ha gustado, por favor déjame un clic en me gusta. Compártelo con quien tú creas que le puede interesar. Y bueno, nos vemos en otra ocasión. Bye.